Hay algo peor que dejar a tu pareja. En virtud de la sentencia dictada por el Tribunal 303. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Mira, cariño, que te voy a dejar. Uno tiene sus límites y yo por aquí no paso. No. Mira, que te dejo. Hasta luego. Sony. Ya sabes que no podemos permitirnos chivatos así. Te ha atendido la policía. En fin, sabes que me quedo todo en ello. Sí, lo siento, tengo que dejarte. No me importa cuando ya vamos saliendo. Sí, se han chivado. Mari, te dejo. ¿Cómo que por qué? Pues porque he encontrado una tía que finge las violaciones mucho mejor que tú. Vale, retiro la pregunta. ¿Hay algo peor que enamorarse? Hola. Muy bien. Esta noche me hincho a dormir. Oye Ángel, tú no te quejes, por lo menos tienes las tardes libres. Aunque bueno, supongo que para eso has estado tanto tiempo estudiando. ¿Estudiando? No sé. Bueno, estudiamos la proporción de mujeres a las que se la podemos meter sin vomitar. Ah, pero al menos has tenido que hacer muchos exámenes. Bueno, ahí sí tienes razón.
Al fin y al cabo, casi todo es lo mismo. ¿Lo dices porque Diego y David trabajan contigo? Bueno, sí, también. Lo decía en realidad porque Silvia sigue siendo mi novia. Al menos hasta hoy. Ángel, creo que deberíamos dejarlo. Mírate, Ángel, ya no eres lo que era antes. Has perdido la pasión por todo. Sales con tus amigos para matar el tiempo, vas al trabajo sin ganas, y que incluso ya no me quieres como antes, y me mientes a veces sin necesidad. Vale, te he mentido algunas veces, pero cuando he salido con alguna amiga, pero joder, no hice nada malo. Era para que no sospecharas, porque en realidad no había nada que sospechar. En fin, no nos dejemos llevar por la desesperación y vamos con la física, que es lo nuestro. Vamos a ver, tampoco es tan difícil. Hechos experimentales, deducciones... Bueno, hecho 1. A Diego le gusta Silvia desde que la conoció. Hecho 2. Se han visto mucho últimamente. Hecho 3. Silvia me ha dejado. Entonces se deduce de manera obvia que hay algo entre ellos. Ahora necesito algo de tiempo para ver si llevo razón. Pero, ¿cuánto tiempo? ¿Se puede? Sí, Diego, pasa. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Sí, bien. Me alegro, tío. Toda persona que te pregunta 2 veces por tu estado de ánimo sabe que te pasa algo. Sí, estoy bien. Estoy hasta los cojones de ti, cabrón. ¿Crees que acaso necesito a alguien para que me diga lo que estás pensando? ¿Qué tal va la de Fisher? ¿Puedo follarme a Silvia? Más o menos. Ni de coña. ¿No sería mejor hacerlo para un tiempo mayor que el tiempo crítico en general? ¿No sería mejor que te fuera a tu puta casa y dejase a Silvia en paz? Puede ser, pero funcionaba bien así que no pensé en hacerlo de otra manera. Puede ser, pero la verdad es que te podría ir a tomar por culo porque yo pienso volver con Silvia. Bueno, y a ver si puedo sacar una sesión más manejable. Bueno, voy a ver si quedo con Silvia esta noche mientras tú te quedas ahí. Supongo que vale la pena, ¿no? Supongo que podríamos quedar esta noche. Bueno, hasta luego. Bueno, te jodes. Hasta luego. Ya veremos. ¿Qué, Ángel? Pues no sé, ha bajado a comprar lo que sea. Joder, hasta cuando quedamos en su propia casa llega tarde. Oye, pero no seas coñazo. Silvia la deja. Por lo menos perdónaselo esta vez. Voy al baño. Hey, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué dices? ¿Cómo lo llevas? Bien, bien, ahí, tirando. Oye, ¿te molesta que te pregunte qué pasó exactamente? ¿Qué te dice? Pues yo qué sé, que estoy súper tirado, más cosas. No sé, es que a lo mejor puede que haya otro tío. Quizás sea Diego. Sí, claro. Quizás sea Diego, un tío más aburrido que tus artículos de revolución estará. Eso. Todo se ha dicho, es francamente difícil, ¿eh? Y además es mucho más feo que tú. Pero eso no importa. Sí, claro. Eso es lo que siempre se dice, pero luego siempre cuenta. Es verdad, tío, que se lo digan a Pablo. Bueno, ¿y tú que eres psicólogo? ¿Qué piensas de esto? Pues creo que esta vez, y espero que sea la última, tengo que darle razón a Pedro. La gente siempre dice que eso no le importa nada, pero en realidad, si escuchas sus conversaciones, puedes pillarlos desprevenidos y ver que en realidad sí que valoran el físico.
Nadie le va a decir nunca a su pareja como algo romántico, me encanta tu culo, pero sí le van a decir algo como, me encantan tus ojos, que a fin de cuentas es igual de superficial. Pero bueno, yo que tú no me preocuparía, que volveréis pronto seguro. ¿Y tú cómo lo sabes? Es un caso claro, mi querido ignorante, en lo que al comportamiento humano se refiere. La mujer deja al hombre temporalmente para renovar su relación, nada más. Y la prueba de lo que digo es la cara que lleva Silvia ahora mismo. ¿Qué? Ya no la ves, acaba de pasar. Con Diego. ¿Y qué estarán hablando? No, pero en realidad el sistema de un punto de conexión entre la filosofía de Nietzsche y la de Kant, no solo en el hecho de que los dos proponen un cambio. Quita, que no sabes. ¿Sabes que Ángel folla mejor que tú? No, no creo. Es que te va enseguida. Joder, lo siento, es que era mi primera vez. Ni siquiera puedes hacer un tortura. Yo creo que ya, ¿eh? Ya es suficiente, me parece. Vamos, Ángel, sabes que es broma. No nos estamos riendo de él. Yo sí, ¿eh? ¡Cállate! ¿Qué tal si nos vamos? No sé, siempre hay alguien por debajo de ti que te estropea lo que has trabajado. Pero eso no te pasa solo a ti, eso le pasa a todo el mundo. Si no se lo estropea a alguien que está por debajo, se lo estropea a alguien que está por encima. ¿Y a ti quién te lo estropea? Bueno, en mi caso los pacientes se estropean solos. Así vuelven y ganan más dinero. No me quejo. Y tú, Ángel, anímate, tío. Ángel, no te preocupes, esta noche no pasará nada. Ni las noches siguientes tampoco. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ángel, tú hazme caso, aguanta un poco y volveréis. Solo tienes que saber esperar. Por ejemplo, ¿no te apetece que salgamos y esta noche te ligue alguna para ponerla celosa? No, la verdad. Pues es una buena opción. La gente reacciona considerablemente a la amenaza, ni a la atención ni al cariño. Y tú lo sabes, es una tensión que te convendría crear. No sé, quizá otro día. Bueno, pero tú recuerdas que cada vez que Silvia te ha visto acercarte mínimamente a otra chica se ha puesto muy celosa y no podía aguantarlo. Claro que ha podido aguantarlo. De hecho, en ese momento, ella se ponía a tontear con otro tío. Precisamente, es su forma de demostrar lo poco que lo soportaba. Entonces, si se pone a acercarse a otra tía, eso provocará que Silvia se acerque a Diego, cosa que no ocurriría en circunstancias normales. Esa no es la solución. Si te dejó porque todo te daba igual, empieza a hacer cosas distintas. Muéstrale que puedes tener pasión por algo. Y si ella puede verte mientras lo haces, mejor todavía. Aprovecha y mejora en el trabajo. Eso es, por cierto, que no te lo has preguntado, ¿qué tal en el trabajo? Diga. Hola, Sergio. No sé, no me apetece. Es que me acaban de echar del trabajo. No sé, nunca despiden a nadie en tan poco tiempo. Es muy raro. A ver, primero mandan una carta a todo el mundo para que toda la gente lo sepa y
por si no han tenido algo en cuenta y alguien quiere salir en tu defensa. Y después se hace oficial y ya lo sabe todo el mundo. Si sabe lo que Silvia me dijo, era su ocasión perfecta para quedar por encima de mí. A ver, él ha enchufado de la dirección, pero no creo que tenga tanta influencia sobre los demás. Sí, venga. Vale, hasta luego. Cabrón. ¿Tú qué opinas? No sé, Silvia, yo no conozco demasiado a Diego y sabes que quiero mucho a Ángel. Pues que yo tampoco tengo nada seguro. Pero es que Diego me presta tanta atención cuando le hablo. Es el típico tío que te escucha y te comprende. Y el otro día hasta parecía triste cuando me contó que habían despedido a Ángel. ¿Qué quería que hiciera? No iba a ponerse a saltar de alegría. No creo que estuviera fingiendo. Los hombres no son buenos, como muchos llegan a ser buenos actores. Lo conoces desde hace tiempo, ¿no? Pues sí. ¿De qué? Pues era compañero de Ángel en la facultad. Luego con el tiempo se fueron distanciando. Ya, y supongo que tú no influyes para nada en ese hecho. Pues la verdad es que no me dijo que fuera por nada en especial. Simplemente en los últimos años de la carrera se fueron distanciando. La verdad es que no estoy muy segura. Bueno, ¿quieres tomar algo? Un vaso de agua por lo pronto. No. Gracias. De nada. Entonces, según lo que me has dicho antes, yo le gusto a Diego desde hace mucho tiempo. Y si ahora está probando, pues quiere decir que durante todo este tiempo le gustaba. Pues que entonces lo que no entiendo es por qué sería con otras tías. ¿Cuál es el problema? Tú le gustas, pero como no puedes hacer nada contigo, pues está con otras tías para pasar el tiempo. Es que no me parece que Diego sea así. Hay una cosa que estás olvidando. Y es que Diego es un tío. Y como tal, para entenderlo y para aclararte las ideas, solo tienes que follártelo. Siempre estás con lo mismo. Por cada solución, follando se entiende la gente. A ver. Descartemos la prostitución. Eso sí. Joder. Física. Física. ¿Qué coño hago mirando el periódico? Llegarte a trabajar y esto es lo que encuentro. Mierda. Buscaré un trabajo de mierda y me conformaré con eso. Nada. Que tengo que comprar comida. No se ha podido establecer la conexión porque no tiene saldo suficiente.
Una monedita por demostrar el principio de incertidumbre. Por favor. ¿No? ¿Otro teorema? Si hasta nosotros que no pintaban de aquí, sabemos que lo vas a copiar de ti. No funcionaría. ¿Todavía no sale? Bueno, tómate esto y déjalo un momento. ¿Qué tal te va con mano? Bueno, como siempre. Me parece muy convencido. Bueno, supongo que sencillamente podría ir mejor. ¿Has quedado con Silvia últimamente? Pues sí, ayer, vamos, la veo casi todos los días. ¿Y cómo va la cosa? Yo diría que bien. Bueno, ten en cuenta que acaba de salir de una relación muy larga y que posiblemente necesite tiempo para pensar y Bueno, tendrás que esperar hasta que pase algo. ya esperaré, pero tampoco una barbaridad. Bueno, y si tienes que esperar y si tienes que darle tiempo y no quieres hacerla feliz. Yo lo que quiero es estar con ella. A ver, si lo que quieres es volver con ella, ya sabes que lo único que tienes que hacer es esperar a que salte de Diego. Yo solo te recomendaría una cosa. ¿Te echas colonia? Sí, ¿por qué? Pues sigue echándote la misma y procura haberte echado cuando te la encuentres. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Acaso va a volver conmigo porque huela bien? Vale, si tú quieres ignorar mis sabios consejos, cosa tuya. Está bien. A ver, ¿por qué? Psicólogo entre los psicólogos. Debo seguir echándome en la misma colonia. A ver, el olor entra con la necesidad de la respiración. Es algo de lo que nunca tendrás suficiente, de lo que siempre necesitas más. ¿Cómo el amor? Venga, hombre, con que el olor es lo que importa. Ni el sentimentalismo, ni la profundidad, ni la apariencia. La marca de colonia que lleves. O sea, que puedas enamorarte de distinta manera según la colonia que lleves. Sabía que las multinacionales controlaban muchas cosas, pero esperaba algo más sutil de ti. Di lo que quieras, pero tengo razón. Va a volver contigo con o sin colonia, solamente una sugerencia. Pero vamos a dejarte. Bueno, ya está. ¿Cómo va lo del trabajo? Va, no creo que encuentre nada en condiciones. ¿Y no has pensado en meterte en la facultad? Ya lo he intentado, pero el profesor que dirige el departamento de física teórica no le caigo muy bien. Es el que me pilló los folios en el examen, no sé si os acordáis. ¿Y en prepararte las oposiciones? Sí, pero es que no tengo tiempo para estudiar tanto. Bueno, sabes que estamos aquí para ayudarte lo que quieras, ¿no? No, gracias, no quiero depender de vosotros. A ver, seamos sinceros. Tienes un buen expediente. Tienes muchas más cosas en el currículum. Has trabajado en el Instituto de Astrofísica. Puedes optar a los mejores trabajos por mucho más que estén las cosas en tu campo. Tío, ojalá lleve razón. Mira, solamente tienes que tomártelo con calma. Cuanto más parezca que lo necesitas, menos posibilidades tendrás. Y con Silvia te digo igual. Olvida que la necesitas y finge que eres el hombre más feliz del mundo. Solamente si actúas como un hombre feliz, conseguirás serlo. Así que, joder, fijamos que no pasa nada. Vamos a salir de fiesta como siempre. Nos olvidamos del hecho de que no tiene un duro y que pagamos nosotros. Vamos a fingir que le pagas tú. Así que venga, empieza por levantar. Andando. Pero bueno, ¿a dónde vamos? Y yo qué sé. Buenos días, ¿puede? Pase y siéntese, por favor. Hola. Buenos días, soy Antonio Roldán, de Recursos Humanos. Encantado. ¿Me puede dar su currículum, por favor? Sí, claro. Gracias. Buena media de expediente. Trabaja en una empresa y luego en el CSIC.
pero hay una cosa que quería saber. Parece que oficialmente no tiene experiencia como docente. ¿Y extraoficialmente? Bueno, pues alguna clase particular que otra, pero nada más. Seguro que sus amigos le pedían ayuda de vez en cuando, ¿no? Sí. ¿Usted consume droga? No. Uy, perdón, es que estaba con la cabeza en otra cosa. ¿Usted fuma porro? No. ¿Tiene constancia de ello? Sí, aquí tiene. ¿Es homosexual? No. No, claro, yo tampoco. Entonces, ¿le gustará la chica de recepción? ¿La chica de recepción? Pues está bien, sí. Bien, pues si no quiere perder algo más que su trabajo, le sugiero que no se acerque a mi hermana. Vale. Bien, con esa referencia creo que podemos darle un periodo de prueba. La situación es la siguiente. Profesor de matemáticas para alumnos de otras carreras. Tiene un mes para que aprueben el examen final de junio. ¿Le interesa? Sí. Bien. Haremos una cosa. Si usted consigue que sus alumnos vayan bien en el examen final de junio, podemos prolongar el contrato por lo menos un año más. ¿De acuerdo? Por tu nuevo trabajo. Y por cobrar la misma pasta sin tener que aguantar compañeros coñazos. Por lo menos él tenía compañeros. Oye, yo trabajando como psicólogo estoy siempre rodeado de gente. Estás loco, vale, pero sigue siendo gente. Además los puedo inducir a pensar como yo quiera y me puedo hacer mi propio ejército. Piénsalo. Espero que sea una broma. Bueno, el caso es que vas a tener que soportar a 10 o 12 niños coñazos que están pensando en cualquier cosa menos en estudiar física. Tío, no será para tanto. Pues no sé, los míos están locos, pero yo lo aguanto de uno en uno. ¿Y qué día empieza? El lunes. Y conoces ya a los profesores, ya sabes, todo el rollo ese de lo que suelen preguntar en todos los exámenes. Algunos, pero porque me daban clase cuando yo estudiaba. Creo que solo hay una profesora nueva, pero la verdad la mayoría siempre se mantiene fijado en los problemas estándar y no se parten de ahí. Ay, eso mismo me dijeron a mí cuando empecé a trabajar en la consulta. Esa idea me duró 3 mesecillos, hasta que apareció el primer zumbao que creía que su mujer era un sombrero. Y lo peor es cuando la mujer no dio la talla. Sí, claro, el mismo tipo de problema. Sergio, coño, ¿y no te va a resultar duro y tenés que ir a las clases todos los días? Ah, hombre, que tampoco es para tanto. A nada que te acostumbres, te puedes poner a saltar el rollo, estás pensando en tus cosas. Yo lo hago. Yo me pongo a hablar, y hablo bien sobre los problemas de mis pacientes, y mientras estoy pensando en cosas que no tienen nada que ver con ellos. Venga ya, no digas gilipolleces. ¿Gilipolleces? Anda, entonces ¿por qué te dejes cuando le pregunta a un profesor te responde con algo relacionado con el tema, pero nunca exactamente la misma pregunta? Yo qué sé, es cuestión de probar, quién sabe. Bien, a ver, ¿quién sabe el enunciado del teorema del valor intermedio? A ver, sí. Silvia volverá contigo porque no quiere en absoluto a Diego. Solo está con él para ponerte celoso. No tiene ninguna posibilidad. No exactamente. Lo que tú has dicho es el teorema del valor medio, que lo has dicho bien. Pero el que yo me refiero al teorema del valor intermedio, que dice que la imagen de un intervalo, según una función continua, es otro intervalo. ¿Está claro? Una pregunta. ¿Acaso tú no la trataste más? ¿No la has ignorado? No, hombre, no. Ni mucho menos. Mira, imagínate un intervalo abierto. Un intervalo abierto puede dar lugar a un intervalo infinito. ¿Vale? Suponiendo, sin pérdida de generalidad, que puedes volver con ella, ¿cómo pretendes hacerlo? A ver, sobre todo con los teoremas de monotonía y continuidad, pero eso no sirve mucho ahora. Lo importante es el resultado en sí. ¿Y te resulta difícil hacerlo? Bueno, hay cosas mucho más difíciles, si queréis lo hago ahora, pero no os va a servir de mucho. Pero... ¿y si se acaba liando con Diego, pasa mucho tiempo con él? No, no, eso está fuera de lugar. Solo estamos suponiendo que el dominio es un intervalo. Bueno, como son las 7:05, vamos a dejarlo ya por hoy, ¿vale? Repasar lo que hemos dado en esta clase y hacer otros problemas, ¿vale?
Mira, tienes que estudiar un poco más la asignatura, ¿vale? Lo sé, pero que no me parece bien que siga hablando contigo, que es todo lo que la he hecho. Por eso no te preocupes, ya verás cómo prueba al final. Tú estudia lo que puedas y no dejes abandonada la asignatura. Mira, vale. Venga, nos vemos bien. Mierda, ya me he visto. Por favor, que pase algo. Vale, algo menos tráfico. En fin. Bueno, ¿cómo está? Contando la incomodidad del momento. Es broma, estoy bien. Me alegro. ¿Y tú qué tal? Pues igual que siempre, con Raquel trabajando. Ya sabes que siempre estamos muy liados. ¿Ha encontrado ya algo para trabajar? Sí, en una academia. Es algo provisional. Depende si lo hago bien me quedo, si no, no. Seguro que lo haces bien. Bueno, que me alegro de haberte visto. Nos vemos Vale. otro día, ¿vale? Adiós. Hasta luego. Que yo que sé, a mí en verdad esa peli me gusta todo el montaje. Joder, qué asco de tío. Sí, y la forma que Qué falso y baboso es. deja surgir todo. ¿Lo ves, no? Reunirlo todo al final. Claro que lo veo. Sabes que yo estoy de tu parte. Pues haz algo. ¿A qué estás esperando? Pégale, échalo de aquí, lo que sea. No puedo hacerle eso a Silvia. Claro que puedes. Hazlo ahora mismo. Oye, he dado una hora en mi cabeza y puedo callarte cuando quiera. Ah, perdón. Oye, ¿a ti te gustó? No mucho, me parece demasiado rara. Oye, que yo tengo que ir. Vale. Hasta luego. Yo sé de uno que está hablado por ti. ¿Y a ti? ¿Te gusta? Sin comentario. Supongo que el lunes cuando te llamé aquí y no estabas con él por ahí. Pues sí, fuimos al cine. Nos encontramos por casualidad y fuimos a ver la primera peli decente que pillamos. ¿Con decente quedas decir rara? Pues depende de cómo quieras llamar al cine de autor. En fin, tal para cual. Pero es que, tía, además es que no me puedo olvidar de lo mal que lo pasaba Ángel viniendo conmigo a ver esas películas. Y de lo mal que lo pasaba yo yendo a ver las que a él le gustaban. ¿Has descubierto ya su parte mala? ¿Y por qué tiene que tener una parte mala? Todo el mundo tiene una parte mala. Seguro que huele mal o algo así. Pues no. De hecho, la colonia que se echa es la que más me gusta para un tío. Además, ¿cómo voy a tener en cuenta eso? Vale, vale. O sea que no es el olor, pero ¿cuál es entonces su cosa mala? Pues no tiene. ¿Por qué tenemos que asociar la imperfección a las personas? Porque somos imperfectos. Pues digo no. Bueno, depende de cómo definas la perfección. Ya, ya. O sea que seguro que Ángel fue la mejor. Siempre estás con lo mismo, ¿eh? O sea que fue la mejor. Dios, no me digas, ¿todavía no habéis follado? Espero que sea muy bueno besando. No, eso sí que no. ¿No te has liado con él? Sabes que necesito tiempo. Y él también. Ahora mismo un amigo que me apoya y me entiende. O sea que si no te has liado con él, no conoces tu punto débil y Ángel sí. ¿Y qué?
Seguro que lo descubre pronto. Vaya, vaya. Así que acabas de reconocer que tienes un punto débil que Ángel conoce. ¿Cuál es? No te lo voy a decir. Claro que me lo vas a decir. Eres mi amiga y... Además, tú has empezado esta conversación, así que ahora tienes que acabarla. Detrás de la rodilla. Venga ya, ahora dime de verdad. ¿Qué es verdad? ¿Pero por qué? Porque me gusta cuando un hombre, cuando va a acariciarte el muslo, en vez de subir hacia arriba con las prisas, te acaricia detrás de la rodilla. Bueno, aparte de tu rareza, lo que necesitas es emborracharte. Esa es tu solución para todo, ¿no? Es lo más rápido. Mira allí. ¿A quién no es Diego? Y trae sonrisa nerviosa. Eso es que viene de ver a Silvia. Hey, hola, ¿qué tal? Sí, ¿de dónde vienes tan sonriente? ¿De trabajo? Genial. ¿Qué tal, Ángel? Bien, sí, ¿sabes? Estoy trabajando en una academia. Ya, lo sé. Me alegro por ti. Gracias, tío. Oye, mira, que es que hemos quedado y vamos tarde. ¿Nos vemos otro día? Claro. Hasta luego. Vale. Adiós. Así que follarse a Silvia para el trabajo. Yo pensaba que era placer. Tío, córtate. Vale, vale, lo siento. Además, seguro que no se la ha follado todavía. Lo que pasa es que no lo soporto. Mira, déjalo ya. Él no te ha hecho nada a ti, ni a mí tampoco. A mí tampoco, a mí tampoco. No, a mí tampoco me entra esa parte. Genial, entonces no le entra a nadie, ¿no? Esa parte. Bien, bien. Pues haced el apartado del ejercicio, que es mucho más fácil que el resto de apartados, ¿vale? ¿Puede venir un momento? ¿Se puede usar la expresión de la integrada impropia de la función racional con el logaritmo? Si se cumplen las condiciones, sí. Lo de los lemas de integración y todo eso, ¿no? Vale. Bueno, no nos queda mucho tiempo. ¿Alguien ha terminado el ejercicio ya o no? ¿Qué te sale? Me sale que Silvia se queda con Diego y te deja definitivamente. ¿Sí? A mí me salió otra cosa. No, no sabes. ¿Seguro que no te equivocas en un signo? Ah, sí, entonces me sale que se hace lesbiana y acaba yéndose con Raquel, ¿no? ¿Seguro? No, un momento, vale. Ya está, me sale que vuelve contigo. Ah, sí, eso está mejor, sí. Bueno, ya ha pasado la hora. Ya sabéis el resultado del ejercicio y no es difícil. Así que suerte en el examen, ¿vale? Venga. Y ánimo, que todavía podéis repasar el fin de semana. Muy bien. Bonito, Rosa, ahora. ¿Vale? Sé que no lleváis bien el examen, pero no os agobiéis. Todavía os queda tiempo, tenéis el fin de semana para estudiar, ¿vale? Y si queréis, y si fuera de la academia y sin que me paguéis ni nada, podemos trabajar, yo os ayudo y intentamos que aprobéis, ¿vale? ¿Os parece bien? Bueno, sí. Pues si queréis empezamos ahora mismo, así ganamos tiempo. Vale, pero tuve que ir un momento a llamar por teléfono. Vale, no pasa nada. No me parece que estuviera muy convencida. Seguro que lo ha dicho solo para consolarme. Esto no tiene solución. No sé por qué tengo que pasar por todo esto. Te habrá dicho la verdad. Si se hubieras liado, cosa que dudo, lo sabría y te lo habría dicho. No sé. ¿Creéis eso? Pero es que no puedo seguir aguantando esto. No vale rendirse, te lo dijimos al principio. Está bien, pero... No entiendo por qué Silvia tiene que portarse así. Resentimiento. ¿Resentimiento por qué? Pues el resentimiento femenino de no haber podido tener el poder durante muchos siglos. Las mujeres se protegieron y se protegen en la idea de gobernar desde la sombra, en que son más sensibles y más sutiles que los hombres, en que tienen una sensibilidad incoherente que a ellas les gusta llamar especial. A Silvia le gusta jugar para sentirse especial, para sentirse poderosa.
Joder, tío, estás peor cuando no bebes que cuando estás borracho. Todo tiene su explicación dentro de una gran teoría universal del amor. ¿Y cuál es esa teoría, gran divo del amor? Buena pregunta. Ángel. Bueno, empecemos con las interacciones clásicas, la gravitatoria. Todo el mundo atrae a todo el mundo. Y cuanto más cerca se esté, es mayor la atracción. Eso justifica que la distancia el olvido, pero el enfoque es muy salido. No queda comercial. Después tenemos la electromagnética. Los polos opuestos se atraen. Esa sí se usa mucho. Demasiado típica y demasiado tonta. La interacción fuerte. No hay atracción salvo a distancias muy cortas, donde es muy intensa. Pero puede llegar a ser repulsiva a distancias demasiado cortas. Conclusión. Conoce a tu pareja, pero no demasiado. Y luego tenemos la interacción débil, que la Esa responsable... no vale. El amor puede ser ficticio e inútil, pero débil desde luego que no. ¿Y qué más hay? Pues podemos pasar a las teorías de unificación y al modelo estándar, donde las personas intercambian algo, pero no sabemos describir muy bien qué es lo que intercambian. Muy bonito. Que no se sabe describir qué es lo que intercambia, yo te lo explico. Mira, papá pone una semillita en mamá. Por favor, queda media hora para terminar. Espera, ¿no lo vas a esperar? No. Bueno, veamos si hay algo que celebrar. A ver, ir diciéndome las notas. 6. 5,5. Un 5,25. Cuatro con 8, pero no ha probado. Un 8. Un 7. Un 6. Un 5. $5.25. Felicidades, tío. Ya verás como el año que viene se te llena la academia. Te lo dije. Te dije que te acabarían yendo bien las cosas. Tú espérate un poco más y verás como Silvia quiere hablar contigo. Un segundo. Un segundo, sí. ¿Qué? Un segundo es lo que voy a esperar para comprobar si Silvia quiere volver conmigo. Sí. Nos vemos mañana. Voy a hablar con ella. Pero todavía no sabes qué pasa con Diego. Sergio, ayúdame. ¿A qué debería esperar? Si están juntos, se lo dirá. Y ya está, ya he esperado lo suficiente. Si es posible que si todavía no ha pasado nada con Diego, no pase nunca. A por ella, tío. Gracias, tío. Nos vemos. Hasta luego. Venga. Ay. El amor y el desamor. Hay algo peor que dejar a tu pareja. Soy Ángel, ¿puedo subir?
Silvia, ¿podemos hablar? No, espera, tengo que decirte algo. Lo siento, Ángel. Sé que todo esto ha sido culpa mía. Y no tendríamos que haberlo dejado. Me encantaría volver contigo. ¿De verdad? No sabía que sintiera eso. ¿Y Diego? Es muy comprensivo y muy cariñoso. Y tenemos un montón de cosas en común, pero es que no estoy enamorada de él. Siempre he estado enamorada de ti. Espera, espera. ¿Qué pasa? Es que después de todo lo que ha pasado no me puedo creer que se solucione todo con tanta prisa. Está bien. Vamos a tomarlo con tranquilidad. Cierra el ojo. El alivio. Nos gusta crear situaciones ficticias de malestar o intensificar algunas que ya tenemos. Nos gusta torturarnos en ellas, quedarnos en ellas, para que después un desenlace positivo nos haga sentirnos aliviados. A la gente no le gusta que las cosas vayan bien. Le gusta que vayan mal y después se arreglen. ¿Qué gilipollez filosófica es esa de hacer bien? La gente lo que busca es sentirse torturada y aliviada. La protección que se siente cuando se recupera algo que había estado a punto de perderse, eso no tiene precio. El restablecimiento de una situación normal cuando se ha estado al borde de la tragedia, eso es lo mejor que puede sentirse. Después de todos estos meses de malos ratos, ¿cómo crees que se van a sentir Ángel y Silvia? No sé si llevarás razón, pero en cualquier caso, ¿qué pasa conmigo? No sé, Raquel le había dicho a Ángel que no había pasado nada. Ya, pero ¿y si hubiera pasado algo sin que Ángel se hubiera enterado? ¿Y qué más da? Él no lo sabe. Y eso es lo más importante. El creer que no ha pasado nada le da mayor seguridad. Y en cualquier caso, más posibilidades. Eso no cambia nada. Es como la desgracia ajena. ¿Y qué tiene que ver aquí la desgracia ajena? No saber qué ocurre, no evita que ocurra. Cuando quiera era el mejor. No sé si habrá razón, pero en cualquier caso, eso no pasará. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? No. Un momento. Esto no puede acabar aquí. ¿Te quería? No, Silvia, que lo he vuelto a dejar. No jodas. ¿Otra vez? Si últimamente estaban bien. Una tontería, hombre. Hace tiempo que no estaban bien. ¿Cuánto hace que no los ves juntos? Yo lo voy a venir hace un montón de tiempo. Genial. Eso significa que volvemos a tener el mismo tema de conversación. Ángel volverá a hablarnos de lo mismo y nosotros tendremos que escucharlo, veremos. Vuelve esa época en la que nuestros problemas parecen insignificantes. Quizás vuelvan a arreglarlo. Y si hay suerte, a lo mejor lo hacen pronto. Claro que lo van a arreglar. La última vez pareció algo definitivo y mirad lo que acabó. No tardaron mucho en volver a estar juntos. Aunque si lo dejaran del todo, tampoco pasaría nada. Ángel se quedaría libre. Pero Ángel no quiere ser libre, a él le gusta estar atado a ella. ¿No eras tú el que le gustaba pasar de compromiso? ¿Y no eres tú el que lleva 1 año y medio con la misma mujer? No sabe lo que quiere. Tú no eres el culpable, además. Lo que te ha dado no son motivos de verdad, son pues excusas para poder follarse a otro durante un tiempo. Pero joder, ¿no te acuerdas lo que pasó la última vez? Estuvo a punto de echarse a perder del todo. Al final se arregló, pero se suponía que no podía volver a pasar. Siempre se puede volver a estropear. Y siempre se puede volver a arreglar. No sé, es que no es lo mismo que las otras veces. Cada vez es peor. El efecto se va acumulando, ¿sabes? Cuando me deja una tía, es como si todas las tías con las que he estado alguna vez lo hicieran. ¿Ah, sí? ¿Y cuando vuelves con una es como si volvieras con todas a la vez? No, eso no se acumula. Más bien es que como si temieras la próxima ruptura. Así no se puede vivir. Tío, eso que dices no tiene mucho sentido. Es como si cada vez que te follas a una tía, te follaras a todas las tías con las que has estado en tu vida. Pruébalo. Prueba a follarte a 2 y verás que no es lo mismo. Solo hay una con la que me gustaría estar. Y volverás a estar con ella. Me había estropeado todo lo que teníamos y por eso creo que no hay salida posible. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Si ya estabais mal hace tanto tiempo, ¿por qué tardaste tanto en dejarlo? Porque me resultaba muy duro. Tenía la esperanza de que la cosa cambiara. Y cuando esa esperanza se acabó, pues ya sí tuve que dejarla. Y aún así tardé mucho tiempo.
que no sabes lo duro que es dejar a alguien. Pues no, vamos, no exactamente, pero si sientes que es lo correcto, no deberías sentirte culpable. Pero es que, de algún modo, sientes que todo está en tu contra. Bueno, que supongo que será mejor que expresarle tus sentimientos a alguien sin tener ni idea de lo que esa persona siente. ¿Nunca lo has hecho? Pues no. Muchos hombres me han buscado y yo pues he rechazado a los que no me gustaban y he aceptado a los que me gustaban. Aunque siempre sugería algo así, le daba pista a la persona que quería que se acercara. Le dabas pista. ¿Y no podías hacer algo más directo o acercarte tú? ¿O podías tomar tú la iniciativa? Pues no. Es que a mí me gusta que las cosas pasen lentamente. Me gusta ir sugiriendo lo que yo siento y que la otra persona se dé cuenta. No me has respondido a la pregunta. A mí me parece muy bien que dejes surgir las cosas y que no fuerces la situación, pero eso no significa que tú no puedas ser la primera en dar los siguientes pasos. Es que para empezar no sabría cómo hacerlo. Eso no debería causarte problemas si a otra persona te gusta lo suficiente. ¿Qué va? Tendría miedo. Yo creo que no sería capaz de exponerme a eso. A expresarle mis sentimientos a una persona sin tener claro que las cosas van a salir bien. A ver, es que dime tú cómo lo haces. Imagínate que llevas un tiempo así muy bien con una mujer, pero no acabáis de liaros. Y parece que hay una necesidad de que alguien diga las cosas directamente. ¿Tú qué harías? Pues bueno, supongo que es mejor dejar que surja poco a poco que no hacerlo directamente. No me has respondido a la pregunta. Bueno, a ver, en ese caso. Primero, has de eliminar de tu mente todo sentimiento de necesidad, de miedo, de inseguridad. Todo lo que no sea la felicidad que te provoca estar con la otra persona y el deseo de aumentarla compartiendo otras cosas con ella o con él. Y en ese momento, toda la parte de tu cuerpo que no puedes controlar se volverá contra ti y no te dejará avanzar. Entonces, ahí tienes varias opciones. O sea, puedes dejarlo directamente, puedes esperar un rato, que básicamente es lo mismo. O lo mejor que puedes hacer es sencillamente pensar con tranquilidad. Piensas que puedes superar tu impedimento inconsciente, piensas que el sacrificio que estás haciendo vale la pena, piensas que si lo hicieras por los demás y no por ti, lo harías sin problema. Y en ese momento ya haces el primer movimiento y todo sale sencillo. Vaya. Dudo que muchos hombres piensen así. De hecho, dudo que muchos en ese momento estén usando el cerebro. Bueno, de todas formas me has convencido de que es más fácil dejar a alguien. Solo tienes que tener la conciencia limpia y saber que estarás mejor sin él. Pero bueno, en cualquier caso tú estás suponiendo que las dos personas se conocen muy bien y que tienen claros sus sentimientos el uno por el otro. Pero es que en la mayoría de los casos las dos personas no se conocen tan bien. Y además estamos suponiendo que no han bebido ni se han metido en nada peor. Sí, bueno, supongo que estamos hablando de un inicio serio de la relación sin nada de precedente. Vamos, suponiendo que las personas han esperado lo suficiente como para conocerse bien. ¿Y cuánto tardas en pensar todo eso y decidirte a hacer el primer movimiento? Pues depende de lo que le guste a la otra persona, desde 5 minutos a 5 segundos. ¿Qué querías? Acaba de llegar. ¿La respuesta definitiva? Pues no sé, todavía no la he abierto, me estaba esperando. Pero tranquilízate, ¿no? Que me tranquilice, ¿cómo quieres que me tranquilice? Sabes tan bien como yo que puede ser algo muy importante. Venga, ábrela. Tú primero. Vale.
Esto habrá que celebrarlo, ¿no? Los de la revista digan que llevamos razón, no significa que llevamos razón. Pero ya es algo. Además, siempre ayuda. Bueno, voy a hacer una llamada, ¿vale? Ahora vengo. Hasta luego. Me has dicho lo que le dijiste a Ángel, pero quiero saber la verdad o la verdad completa. ¿Diego ha tenido algo que ver? Pues no directamente. A Ángel le dije la verdad. Pero también es verdad que me he dado cuenta de las cosas que no me gustaban de Ángel estando con Diego. Aunque no he sentido nada por Diego hasta que no lo dejé. Bueno, podría haber sido peor. Podría haberle puesto los cuernos. ¿Y eso hubiese sido peor que él me lo hubiera puesto a mí? Sí, mucho peor. ¿Y por qué? Pues estar con un tío ya es suficiente contaminación. Pues yo con Ángel me sentía contaminada. Quizás está algo enfermo. Oye, no quería decir eso, lo siento. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hacer algo esta noche. A ver, ¿cuándo aprenderás que lo de Ángel no tiene solución porque él no quiere que la tenga? ¿Cuándo aprenderás que lo único que quieren los tíos es acostarse contigo? Lo dejé con él porque ya estaba harta. Ahora me gusta Diego. Lo dejaste con Ángel porque te gustaba Diego, pero pronto te arrepentirás. Es que no sabes lo que es estar con él. Cuando te clava los ojos con toda su atención, o te sorprende con un detalle salido de la nada. No sabes lo que quieres en la vida, y no sabes lo que quieres en el amor. Estás desorientada y siempre lo estarás si no cambias de actitud. Y sobre todo, no sabes lo que es estar sin él. Y tener todas las ganas de estarlo, pero a la vez no sentir ni por un momento que pueda estar con otra. Sobre todo has de pasar tiempo sin Diego, para que no te absorba demasiado y puedas dejarlo pronto. A veces creo que no tienes ni idea de lo que siento. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Pero parece que sí, ¿no? Vamos, no hay ninguna razón por la que esta vez vaya a salir mal. Probablemente tú también le guste a ella, ¿sí? No sé, las otras veces también parecía que iba a salir bien. Diego, de verdad, no hay ninguna otra persona con la que me divierta tanto. Me encanta hablar contigo y todo eso. Pero preferiste tirarte a otro, porque seguramente estaría más bueno. Porque parece ser que yo no tengo ningún atractivo. No tiene nada que ver contigo, de verdad. Es que ahora no quiero tener ninguna relación. Pero quisiste tenerla una semana después con otro tío. Porque solo necesitaba a la persona adecuada para acabar con tu deseo de libertad total. Porque a él no podías dejarlo escapar. Pero a mí sí. Diego, somos amigos. No quiero perder lo que tenemos. Si luego rompemos ¿Y por qué tendríamos que romper? De todas formas tú ya te encargaste de estropearlo después. ¿Por qué arriesgarse a vivir si al final acabarás muriendo? Vale, no es lo mismo. Quizás si se hubiera roto la relación no habría sido lo mismo, pero... ¿y si nos hubiéramos esforzado para que no se estropeara? Diego, te prometo que eres la mejor persona que he conocido nunca. Cualquier mujer saldría contigo, pero... Pero ninguna lo hará. Pero... pon el caso de que una mujer tuviera que esperar mucho tiempo para estar contigo. O yo qué sé, que no fuera bueno para ella. ¿Tú no querrías que ella estuviese bien? Yo querría estar con ella. ¿Ah, sí? No te veía una persona tan egoísta. Ya. ¿Sabes que he hablado de esto ya muchas veces con otra gente? Si me siento algo así, la gente reacciona violentamente y no me deja terminar con los argumentos. Es que yo creo que no hay argumento que justifique ese comportamiento. ¿Puedo seguir? Que de verdad que si no te parece bien lo que digo, puedes pensar de mí lo que quieras. Está bien. Simplemente, yo la felicidad, al contrario que solo se la desea a la persona a la que quiere, se la desea a todo el mundo. Y lo que quiero respecto a la persona a la que quiero es estar con ella. Y si no quiere estar conmigo, pues lo asumiré como pueda y punto. Pero no voy a protegerme de la idea de querer su felicidad para aliviar mi dolor. Vale. Pero ¿tú has intentado tener algo con alguien, con pareja?
Y no lo haces porque no quieres romper la pareja. Claro. ¿Y eso no es protegerse en la idea de querer su felicidad? No, eso es diferente, porque en ese caso el sentimiento no surge. Y no surge precisamente porque no le deseo la infelicidad a nadie. O sea, si yo la quisiera, querría estar con ella, lo que implicaría que tendría que dejar a su novio, y eso significaría su infelicidad, y es precisamente lo que yo no quiero. Pero es que ese sentimiento surge sin más. No puedes controlar que aparezca o no. Ya, surge, pero entonces te paras a analizarlo y te invaden los sentimientos de dolor por la otra persona, la que va a dejar. Y barre todo lo anterior, es como si no lo hubieras pensado. Vale. Imagínate esta situación. Dos parejas que en el caso de intercambiarse serían todos mucho más felices. Pero todos hacen los mismos razonamientos que tú y ahora siguen juntos y desaprovechan la oportunidad de haber sido más felices. Vale, piensa en esto. Una cualquiera de las 4 personas empieza a valorar a la otra con la que sería más feliz. Entonces piensa que podría tener una relación de pareja mejor de la que tiene ahora. No con la otra persona, sino en general. Entonces deja a su pareja y los 4 quedan libres y se vuelven a emparejar. ¿Y va a arriesgarse a dejar a su pareja sin tener nada seguro? Bueno, si soy sincero consigo mismo, sí, pero no sé, la verdad es que es una situación bastante extraña. Cuando estás con alguien se supone que existe una probabilidad alta de que no hay otra persona que te guste más. Pero es que esa probabilidad siempre está ahí. Sí, a no ser que conozca a todo el mundo. Pero no, o sea, pero si no tienes todos los términos, toda la información, aquí los términos estos no se te cancelan, ¿no? Ah, cierto. Vale, entonces esto no lleva a nada. ¿Qué estás haciendo aquí hasta ahora? Pues intenté sacarlo. ¿Me puedo verlo? Pero esto no es lo que me encargaron hoy, ¿no? ¿Verdad? No, en eso hemos estado trabajando toda la tarde. Pero entonces no solo hacéis lo que me encargan. Claro, es lo que todo el mundo tiene que hacer. Pero ¿no te lo dijeron cuando te contrataron? Pues me dijeron que no me limitara solo a hacer lo que me encargaran, que podía trabajar por mi cuenta, pero no sé, no me imaginaba que llegara hasta este límite. Si publicáis antes algo así, ¿no se cabrían? Cabrearse, que va, les encanta. Entonces, ¿puedo trabajar con vosotros en esto? Claro. Pero, ¿habéis probado anular esta parte de la función? Joder, son las 2 de la mañana ya, ¿no? Hemos cumplido, ¿no? Pues sí, así descansando se nos ocurre algo. ¿Pero andamos cerca o esto no lleva a ningún lado? Oye, el viernes por la noche, ¿no habías quedado ya con Silvia? Tío, trabajar aquí y todavía no sabes que los días empiezan a las 12 de la noche. Ya sabes que no estoy a favor de las prisas, pero creo que ahora sería un buen momento. Sabes que todo va a salir bien y en un rincón de tu cerebro lo sabes y estás seguro de ello. No estoy seguro, lo pienso de alguna forma, pero ese es un pensamiento que tiene toda persona enamorada. Yo otras veces lo he tenido todo a mi favor y al final se ha ido toda la mierda. Por esperar demasiado. Ya, pero es que cuando todo va bien pienso que ¿por qué tan prisa? ¿Por qué precipitarlo si todo puede fluir perfectamente? ¿Y ahora cómo va todo? Pues va bien, yo diría que bien. ¿Y crees que os conocéis lo suficiente? Sí, pero no sé, es cuestión de un poco de tiempo. Saldrá solo. Tú verás, pero por una vez podrías intentar no hacerlo todo perfecto y aprovechar lo que tenéis ahora. Incluso el desconcierto que ella tiene por el hecho de haberlo dejado con él. Ya, pero yo no quiero que ella esté desconcertada, quiero que esté tranquila, que sea consciente de lo que hace.
Yo creo que lo está, simplemente que lo que ahora no tiene sangre fría para poner impedimentos. Ya, pero yo quiero que se tranquilice y que las cosas salgan bien a pesar de los impedimentos que pueda poner. Bueno, sabes que nunca te he metido prisa, pero creo que ya has esperado suficiente. Creo que ella necesita cariño por el hecho de haber roto con él y por haberle olvidado. Y no es el motivo, pero puede ser un empujón para que se decida. Pero bueno, tú prefieres hacer las cosas a tu manera. No pasa nada. Por cierto, hay una cosa que no entiendo. Si Ángel y tú sois tan distintos, ¿qué es lo que veía en él? Pues no sé, la verdad es que cuando estaban juntos, se los veía muy felices, aunque últimamente no tuvieran muchos momentos felices. Y no sé, a lo mejor ella pensaba que esos momentos podía extenderse a toda la relación, que todo podía ser así. Pero no sé, es que hay veces que confundimos lo que es una persona con lo que podría llegar a ser. Creemos que con un pequeño esfuerzo podría cambiar del todo, pero esos defectos forman parte de la persona y la gente no querrá cambiar normalmente. Gracias por no hablar durante la película. De nada, yo solo me concentro en verla. ¿Y si me diese un infarto? Sí, en ese caso. ¿Y si tuviera que decirte algo? Bueno, te escucharía, pero no me gustaría si fuese una tontería. ¿Y si no pudiera esperar hasta el final de la película para decirte que te quiero? ¿Pasa algo? No, es que a veces el cine dispara demasiado mi imaginación. En fin, me alegro que no hayas hecho comentarios durante la peli. No tienes que darme, para mí. La peli es lo único que existe durante las 2 horas que dura. ¿Y si me diera un infarto? Para eso está el circuito de emergencia. ¿Y si tuviera que decirte algo? Pues preferiría que esperara hasta después, pero te escucharía. ¿Pero y si no puedes esperar? Entonces no habría problema. ¿Y si...? ¿Sí que? Nada. Está bien un resto de paso hoy, ¿no? Creía que te iba a quedar más tiempo. No, ¿para qué? Si ya me ha acabado. Esta mañana empezamos. David, ¿somos buenos en nuestro trabajo? Claro que sí, hacemos muchas publicaciones. Pero quiero decir, ¿hacemos algo realmente bueno que sirva? Le sirve para el progreso. Ya, pero ¿no crees que ya hay suficiente progreso? ¿No sería mejor repartir el que hay? Pero bueno, es cosa de los políticos. Tú como votante no puedes decidir como uno más. Yo creo que aporta a la sociedad. Ah, pero hay tanta pobreza en el mundo, tanta violencia que uno no sabe trabajar en una ONG o qué. Estás aportando haciendo algo que te gusta. Es tu mejor opción. ¿Pero por qué no teníais otra opción? Es decir, si os iba bien, ¿por qué lo dejaste? No iba bien. Yo estaba muy confundido y ella también. Y ya está, éramos amigos, estábamos desorientados y al final acabamos juntos. Ya viste lo que duramos. Por lo menos sirvió para aclararlo. Podría haber sido peor. Podría haberte dado cuenta al cabo de mucho tiempo de que la cosa no funcionaba como me pasó a mí. No digas eso. Al principio eran muy felices. Bueno, sí, pero tardé demasiado tiempo en darme cuenta de que las cosas no iban bien. ¿Sí? No sé. Hasta la última semana no me pareció que nada fuera mal. Ya, pero es que ahí cuando empecé a darme cuenta, la relación no tenía ningún futuro. Yo creo que una relación con otra persona me habría dado y me podría dar mucho más. Pero la relación tenía presente, tenía sentido en ese momento, o hacía feliz. Sí, supongo. Oye, ya me tarde, me tengo que ir. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Diego. ¿Sí? Llámame mañana por la noche. Vale. Hasta luego. Mira, ¿Qué no? nuestra salvación.
No, en serio. ¿Cuánto tardas normalmente? Pues no sé, depende de la otra persona. Vamos, de la que venga antes y sobre todo de la que venga después. Como mínimo 3 o 4 semanas. Aunque, no sé, cuando salgo de una relación no me suele empezar otra demasiado pronto. ¿Y tú? Pues yo cuando tenía 18 y 19 años, la verdad es que no necesitaba demasiado tiempo. Y últimamente no se me han juntado varias cosas. Pero la verdad es que no he tardado mucho en superarlo. ¿Nunca te han dejado? No. Bueno, entonces lo tendrás más fácil para superar. Supongo. ¿Quieres decir que tú no la has superado del todo? No, yo qué sé, yo suelo sobreponerme a las relaciones, solo que a veces cuando una persona con la que he estado me dice que se ha hecho novio o algo así. ¿Te pones celoso? No exactamente, es que pienso en lo que podríamos haber tenido si hubiéramos seguido juntos y si pienso que podríamos haber llegado a algo, pues me entristezco un poco, pero vamos, que no tengo nada contra la tía ni contra su novio. Sí, claro. ¿Es verdad? Seguro que ha gritado el nombre de otro en el peor momento. ¿Qué? No, solo pensar. No, es broma. En fin. ¿A ti no te quema eso de ir dejando una relación tras otra? ¿O una varias veces? Pues sí, muchísimo, pero con suerte te puedes reponer a la siguiente. Con suerte. Pero es que hay gente que no tiene suerte. Mira Raquel, por ejemplo, después de su último novio se quedó hecha pedazos. Él la dejó y por eso es por lo que es tan antipática con la gente. Y lo peor de ella es que se cree que todas las mujeres tenemos que tener la misma actitud respecto a los hombres. La verdad es que a mí no me comprende demasiado bien. Me dice que no cree que haya podido encontrar a un tío que me guste tan rápido. ¿Y tú crees que sí? Quizás necesite 5 segundos. Diego, no puedo seguir con esto. Es que me caes muy bien y me lo paso genial contigo y me entiendes y todo eso, pero es que no sé cómo explicarlo. No tienes que disculparte. Solo tú sabes lo que sientes. Si no puedes explicarlo, no pasa nada. Bueno, pasa, pero da igual. Siento haberte hecho pasar por todo esto. Debería haberme aclarado ya yo sola. No importa. Es que de verdad siento todo lo que ha pasado. Es que estaba tan confundida después de lo de Ángel que yo qué sé. ¿Sigues enamorada de él? Yo creo que sí. ¿Quieres que me vaya o...? No lo sé, supongo que sí. Necesito algo de tiempo para asimilar lo que ha pasado. Lo siento. ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? Todo iba bien esta vez, iba perfecto. ¿Por qué? Intento hacerlo todo bien, pero nada. Sé que hay más cosas en el amor que intentar hacer las cosas bien, tener cosas en común, intentar ser buena persona, pero ¿qué más? Sé que hay cosas que parecen inexplicables, pero también mucha gente que no se las quiere explicar.
Gente que no quiere sufrir por meterse en sus sentimientos y buscar una explicación. Hay cosas inexplicables, pero siempre hay alguna conexión, algún sentimiento, alguna idea. Quizá solo hay que buscarlo. O quizá nada de lo que yo siento sea amor. Quizá lo que yo sienta pueda explicarse porque no siento nada. ¿Y qué pasa con Ángel? Él no trató demasiado bien a Silvia la última vez y aún así, ella prefiere estar con él. ¿Acaso eso no importa? ¿No ocurre a veces que valoramos más una mala acción y un arrepentimiento bonito que la buena acción que se realiza directamente? ¿Por qué tengo que llevar esta vida asquerosa? ¿Qué voy a hacer ahora? Silvia era la tía perfecta y ahora lo sigue siendo, pero está con otro. Tengo que volver a olvidar y empezar de nuevo. ¿Merece la pena seguir viviendo después de esto? No puedo soportarlo más y ya he hecho lo que he podido. Un momento. ¿Por qué estoy hablando así? El amor debe ser un placer y no una necesidad. Sí, un placer increíble que yo nunca tendré. No, un momento. Esto no puede acabar aquí.